Bienvenido a la clase. Continuando con el tema de propiedad frente a equipo, hoy vamos a responder a una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos al momento de estudiar contabilidad y es, ¿el terreno se deprecia? Cuando uno lee la normativa contable, bien sea los principios IASB, bien sea los FASB americanos o cualquier otro tipo de normativa, siempre nos hacen las especificaciones sobre el terreno y siempre nos puede surgir la pregunta, ¿por qué el terreno no se deprecia? Porque la respuesta es, ¿se deprecia el terreno? La bibliografía, la normativa, nos indica que no. ¿Por qué no? Porque se supone la vida útil de un terreno es ilimitada. Ahora, vamos a pensar un poco, vamos a ir más allá. Hay fenómenos que pueden hacer que el terreno pierda su valor. Y entonces allí la vida útil sí sería limitada, no ilimitada. ¿Cuándo ocurren estos fenómenos? Por ejemplo, un fenómeno radioactivo. Un accidente que genera radioactividad en el ambiente, en el terreno, hace que este terreno sí pierda valor. Pero fíjense que estoy hablando de excepciones. Aquí hay que pensar, ¿sí? Hay que analizar la contabilidad y los fenómenos que ocurren dentro de una entidad. Si una entidad, por ejemplo, está en Japón, donde hay muchas plantas termonucleares, y ocurre un fenómeno sísmico y este sísmico produce un accidente radioactivo, ¿sí? Eso pasó hace unos años, no les estoy hablando de un invento, eso ocurrió. Este terreno sí pierde valor, en este terreno no se debe construir nada, en este terreno no se debe sembrar, no es apto para lo que sería la utilización humana, ¿ok? Y ni de ningún otro tipo de especie. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante un periodo bastante extenso de años, hasta que se eliminen todos los residuos generados por el fenómeno radioactivo. Entonces, en este caso, en estas contadas excepciones, por ejemplo, por un fenómeno radioactivo, el terreno sí tendría una vida útil limitada. Pero es una excepción. En términos generales, el terreno efectivamente no se deprecia. La norma en la sección 17 de la NIF para pymes también nos son específicos y nos indican que hay ciertos tipos de terrenos que no se consideran con una vida útil ilimitada, es decir, que sí podrían depreciarse. ¿Cuáles son estas excepciones? Los vertederos, ¿sí? Las canteras, ¿sí? Y las minas, donde se encuentran recursos naturales no renovables. En este caso sí podría considerarse el proceso de la depreciación. Pero en el resto de los casos, ojo, en la mayoría de los casos, lo que vamos a ver en la práctica aquí con ejercicios de depreciación y de presentación de estados financieros y de activos, el terreno no se deprecia. Y esto nos lleva a distinguir que, por ejemplo, cuando una entidad adquiere terreno y la edificación que está encima de ese terreno, se tienen que contabilizar por separado. Siempre se contabiliza por separado. Por un lado, el terreno con su valor en unidades monetarias y por otro lado, la edificación. Llámese edificio, local comercial, galpón, fábrica. Se separan. ¿Por qué se separan? Porque el terreno no lo vamos a depreciar en términos generales y la edificación sí. Entonces, es necesario disgregar los costos, separar los costos. Aunque el título de propiedad sea el mismo, hay que indicarle a los abogados que separen lo que sería el valor del terreno y el valor de la edificación que está encima de ese terreno. Como siempre les digo, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario me lo dejan acá abajo. Y también, como siempre les digo, un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.